En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, perdón que hice la invocación antes de terminar. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme un poco, porque algunos me conocen, pero la mayoría no. Mi nombre es Eduardo Emilio Ramal, como dijo José. El Colo, para los amigos, aunque ya el pelo se haya aclarado bastante, pero mi sobrenombre resultaba de que cuando discuto o cuando hago algún deporte, la cara se me pone colorada. Entonces de ahí ese sobrenombre. Es más, cuando era chico, como tenía el pelo tan rojo, me decían Tuco. Pero bueno, quedó el Colo. Estoy casado hace 47 años con la que fue, es y será la mujer de mi vida, Liliana. Soy padre de 4 hijos y tengo 5 nietos. Hice mi cursillo. Me van a permitir algunas licencias, le pido por favor. Voy a leer un poco porque a mis 69 años ya esto de recordar el rollo sin tener una guía me resulta difícil. Hice mi cursillo en septiembre de 1988, aquí en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a Dios esta oportunidad de poder charlar con ustedes. Y además a muchos amigos que han sido compañeros de ruta en todos estos años de cursillo. Si nombrara a uno sería un ingrato con todos los demás. Pero me recuerdo así las primeras experiencias en internet, en la escuela virtual, los amigos, las primeras jornadas a la luz del carisma fundacional, los amigos de Resistencia, de Bahía, de Quilmes, de Bernal, de Junín, del Dorado, de Formosa, de Perú, alguno perdido allá en Estados Unidos y de otros muchos lugares. Y los de acá de La Plata, que mucho nos hemos apoyado para poder seguir adelante, aún en medio de muchas ingratitudes y desprecios. Y no puedo dejar de agradecer especialmente a mis queridos amigos Héctor, Luis, Carlitos, que ya está en la ultrella del cielo y que son mis hermanos de grupo. En primer lugar, voy a hacer una aclaración. Este rollo es un cuestionamiento personal. Está dirigido hacia mí más que hacia nadie en particular. Ahora, puede ser que alguna persona se sienta aludida y se moleste. Le pido por favor que me entienda, me disculpo, pero esa no es la intención. Volvamos al título del rollo. José dijo fidelidad al carisma. La palabra fiel me recuerda una anécdota con un grupo de amigos que nos reunimos mensualmente, ahora no por el tema de la pandemia, pero nos veníamos reuniendo hasta el año 2019 y habíamos empezado el 2020 ya teniendo una fecha para la primera reunión, que no se pudo concretar. Amigos que terminamos la escuela secundaria juntos. Eso fue en el año 1969, así que son todos los chicos o las chicas de 69 años y algunos de 70.
Bueno, hablando entre varios varones, estábamos hablando del tema de la relación con nuestras esposas y demás, ¿no? Y uno de ellos dijo una frase que yo me la guardé como un recuerdo y se la voy a contar a ustedes. Dijo, yo no soy fiel porque no soy perro. Bueno, la fidelidad es una actitud. El hombre, todos nosotros, las mujeres, los varones y las mujeres, estamos dotados de inteligencia y voluntad. Ser fiel no es solo un acto de la inteligencia. Ser fiel es un acto de la voluntad. Y por eso es libre. ¿Cuál es la ganancia del infiel? La de Judas, por ejemplo. Primero, que es una ganancia pasajera. Le dieron unas monedas, una cierta dosis de poder, que dijo en ese momento, vengan conmigo, al que yo le dé el beso, ese es. Él tenía poder en ese momento. Le duró muy poco. Y después, ¿qué le vino? El fracaso y el abandono. Y se abandonó tanto que se mató. Por un lugar, un puestito de poder y algunas prebendas, hoy, en el día de hoy, se lo vende a Jesús también. El Sanedrín era un lugar de poder, un lugar donde se decidía la muerte de personas, un lugar siniestro para Dios. Pero dejaron de existir los Sanedrines. Jamás. En la actualidad se pueden ver en muchos lugares, de nuestra propia iglesia incluso. La fidelidad debe enmarcarse. ¿Fidelidad a qué? Y el título dice al carisma. Obviamente, de los cursillos de cristiandad. Y como yo no soy perro, como decía mi amigo, recuerdo siempre algo que me dijo un sacerdote que me acompañó en momentos de crisis mío. Me dijo, mirá, busca la verdad, lo verdadero, la bondad y la belleza, y no te vas a equivocar. Y a eso voy. En el prólogo de las evidencias olvidadas y vertebración de ideas que se hicieron en Venezuela en 1988, el reverendo James Sullivan, que era el obispo de Fargo y además consejero nacional episcopal del movimiento de Cursillo en Estados Unidos, puso esta frase: ningún libro ha ejercido mayor influencia que Vertebración de Ideas, escrito por un grupo de laicos entre los que figuran algunos de los fundadores de los cursillos. Se le cita ampliamente y ha influido extensa y profundamente en la obra Ideas Fundamentales. Claro, hasta allí había, es el año donde yo, este es el año donde yo hice cursillo. Había lo que me dieron el primer día que salí de cursillo, tomá, Ideas Fundamentales 1. Todavía la tengo aquí en mi biblioteca. Y en la página siguiente, en la 77 de ese mismo edición del libro, se nombra a varias personas. A Eduardo Bonín, a Francisco Forteza, a Bernardo Badel, Bartolomé Arrón, Ventura Rubí, Miguel Oliver, pero recordando lo que decían todos los amigos de Eduardo, Eduardo es el que tenía las ideas y después las compartía con nosotros. Son recuerdos, pero que nos van a servir. El libro, Ideas, Vertebración de Ideas, es de Forteza y Bonín. Y que yo sepa o haya descubierto entre todo lo que leí y lo que escuché, Forteza no estuvo ni cerca de 1944 en Cala Figueras.
pero era fiel a una idea originaria, a una idea fundacional. Va surgiendo claramente, si me quiero acercar a la verdad para ser fiel, que el fundador, lo que se dice fundador, va quedando reducido a Eduardo Bonín. También la historia nos dice que Eduardo fue rector de al menos, yo no recuerdo el número exacto, pero creo que eran 70 y pico, de cursillos de los primeros 100 numerados. Evidentemente, lo necesitaban. Porque si en los primeros 100 numerados, los de a partir del año enero del 49, necesitaron que Eduardo fuera en 70 y pico, era porque tenían que captar la idea. No estaba tan clara. Y como iba él, había una garantía total. Pero como yo no vine a convencer a nadie de lo evidente, aunque algunos muy despistados no lo quieran ver hoy, vuelvo a ese libro del año 88. En la página 217 nos dice: a lo largo del tiempo que elaborábamos estas notas, este es el prólogo de los que hicieron esa renovación o actualización de vertebración de idea. Sigo. Que se incluyen en esta edición para intentar releer con los ojos de hoy el texto original de la vertebración, hemos sentido, miren la franqueza que tenían, hemos sentido con mucha frecuencia la tentación de ampliar nuestro trabajo indefinidamente, incrementando sin cesar el número de notas y su contenido para matizar, y lo subrayo, unos u otros puntos del libro o de las ideas básicas y fundacionales, y lo vuelvo a subrayar, de los cursillos, porque el trabajo de afirmación, actualización y relectura de lo inicial puede y debe desarrollarse indefinidamente, en actitud permanente y dinámica. Pero se le imponía un límite de sentido común para no desfigurar el texto básico, ni enterrarlo, y lo subrayo, en una hojarasca de comentarios. Después además citan a Erlenmeyer en aquello de que un fenómeno histórico no puede captarse adecuadamente solo cuando se iluminan sus comienzos. Y la palabra comienzos, el año 1944 y Cala Figueras tienen que estar siempre presentes cuando hacemos cualquier análisis. Y en este que yo estoy hablando de ser fiel a la verdad, esos son hitos imposibles de olvidar o de correr o de sacar. Para ser fiel hay que buscar la verdad, la bondad y la belleza. Está claro que en ese texto que les acabo de leer del libro, ellos hablan de matizar, no de inventar algo nuevo, no de que a nosotros ahora vinimos y cambiamos todo lo que estaba en vertebración porque era un desastre y ahora lo vinimos a hacer nuevo. No, matizar. Si se quiere, no tener que cambiar por nada del mundo, ni la esencia, ni la mentalidad, ni la finalidad, y ser muy cuidadosos con el método. En Historia de un carisma, Eduardo se manda, digamos, publica las cartas que tuvo con Cesario Gil. Les recomiendo a los que no lo hayan hecho la lectura, despacio, tranquilo, párrafo por párrafo. Vayan mirando y viendo cómo se carteaban dos amigos que se querían y que se respetaban, pero que obviamente estaban,
digamos, para no decirlo en veredas opuestas, mirando la realidad desde distintos ángulos. Y Eduardo se permite el lujo de ser totalmente sincero con el padre Cesario Gil. En mi edición de Historia de un Carisma, en la página 72, le dice sin empacho, escuchen bien porque es muy importante esto, no es que usted y yo veamos las cosas desde otro ángulo, sino que sucede que, por entender que la autoridad puede ejercerse hasta para cargarse la historia, usted la mutila callando unos hechos, por el simple motivo de no haberlos vivido, que dan una perspectiva completamente distinta y errónea. Por su parte, al enfoque preciso de algo tan importante como la finalidad por la que fueron ideados, pensados, creados y rezados los cursillos de cristiandad. Clarito, ¿no? Eduardo le dijo, usted cree que porque usted tiene autoridad, usted puede cambiar lo que sea. Y hablar de cosas cuando usted no estaba ahí. Y eso es precisamente lo que se ha hecho durante muchísimos años. Hablar de cosas de las que se desconocen o de las que conociéndolas no se quieren aceptar. Por eso hoy algunos se escandalizan y dicen, ay, hablan de un solo fundador. Y si era uno solo, ¿de cuánto vamos a hablar? Es preciso, hay que ser fiel. La infidelidad es la de Judas. ¿Qué hizo? Ayudó a que lo mataran a Jesús. Y hoy día, y en nuestro movimiento... No se oye ahora. Hoy día, ¿no se oye? Sí, sí, se oye bien. Hoy día, y en nuestro movimiento, ojo que hasta Jesús lo quiere encargar. Fundacionales. Ah, otra perla. Dentro de ese libro de Historia de un Carisma, Eduardo al principio, en una de las hojas del principio, no preciso ahora cuál fue, él está hablando de las cosas que habían, que tenían que ver con los primeros tiempos del movimiento. Y dice una frase más o menos es así. Lo que más nos costó es que entendieran la reunión de grupo. Me pregunto, recuerden que el hombre es inteligencia y voluntad, me pregunto con la inteligencia, ¿quiénes no entendían? Los sacerdotes. Esos que son ahora, en algún caso, fundadores. O sea, que tenían claro la mentalidad, la esencia y la finalidad. Y sin embargo, no entendían la reunión de grupo. Qué cosa rara, ¿no? A mí es como que no me cierra para la fidelidad. Tampoco querían el cursillo de mujeres. Tuvieron que pasar por lo menos 6 o 7 años para que se hiciera el primer cursillo de mujeres, y no en España. ¿Qué tal? Fundacionales. Maravillosa palabra de la que hoy algunos se asustan o la dicen con desprecio. Yo quiero ser fiel a la verdad de cursillo de cristiandad, fiel a la inspiración dada a la persona que recibió esa inspiración. No por adherirme a un nombre de una persona, sino a la inspiración.
La inspiración viene del Espíritu Santo. Esto no es para tomarlo en broma. No es para hacer lo que querramos nosotros con esto. En ese juego de imaginarnos cosas, yo a veces me imagino como lugares o como conversaciones, ¿no? Y digo, hoy hay mucha gente que se le para el Espíritu Santo delante y le dice, no, mira, está bien, hiciste una gran tarea, te equivocaste un poco con el que inspiraste, pero nosotros ahora venimos y ahora lo mejoramos todo lo que hiciste vos. Escalofrío me da de solo pensarlo. El estudio del ambiente, así, se transformó en estudio y animación del ambiente. Un verdadero desatino. El rollo por el cual se creó toda esta historia, todo este método, ese rollo se dieron el lujo de cambiarle el nombre y además toda la orientación. Cuando vino a La Plata, Eduardo, en 1993, yo no pude presenciar las charlas. Él dio 4 charlas. Menos mal que las grabaron. Y me sirvieron en la pandemia, además, para reescucharlas despacito, tranquilo, paraba, volvía a escuchar el párrafo, lo volvía a poner para adelante. En aquella época eran cassette, ahora gracias a Dios y a la tecnología los tenemos en CD o los tenemos en los ordenadores, en las computadoras. Bueno, en aquel tiempo vino Eduardo y cuando quedaron las charlas, yo se las pedí a un amigo, me hizo una copia y me escuchaba los cassettes eso con una pasión enorme porque yo no había podido estar ahí, no lo había podido conocer, yo no lo conocía a Eduardo en persona, lo vi una sola vez y de casualidad. Y ahora les voy a contar la anécdota. En el momento ese de escuchar las charlas, a mí se me surgía una diferencia entre lo que yo vivía en el movimiento y lo que Eduardo decía. Había como cosas que me sonaban raro, por aquello de la inteligencia, ¿vieron? Él decía una cosa y nosotros hacíamos otra, era algo que no era exactamente igual. Bueno, cuando se lo cuento a uno de los dirigentes que yo para mí eran la luz del movimiento en ese momento acá en La Plata, me dijo algo simpatiquísimo, porque después tuve la ocasión de charlar con él y cuando se lo contaba se mataba de risa y se agarraba la cabeza. Me dice, mirá, lo que pasa es que el viejo ya está un poco gagá. Año 1993. Piensen después cuántos años pasaron hasta la muerte de Eduardo, pero la lucidez que Eduardo siguió teniendo hasta el día de morirse. Bueno, era incomprendido Eduardo muchas veces. Mi amigo de la frase, en la escuela virtual esa de las que les hablé, fines de los 90, principios del 2000, era un asiduo participante y defensor a ultranza de las ideas de Eduardo. Fíjense lo que hace el seguir reflexionando. Por lo tanto, yo sigo casi fiel a esa idea de que Eduardo es el fundador. No hay un motivo por el cual me pueda decir que me estoy equivocando. Consecuentemente, lo que debo exprimir es el libro de Evidencias Olvidadas y Vertebración de Ideas y todo lo escrito que tenga origen en Eduardo, para ir descubriendo la verdad de los cursillos de cristiandad. Me encanta esa frase de Eduardo que dice, cursillo es evangelio y sentido común. El evangelio es inmutable,
Ahí no podemos cambiar nada. Lo otro es la actualización. El sentido común se actualiza permanentemente. Es aquí y ahora. Y para certificar este hecho de que el sentido común es parte de este movimiento, Eduardo nos lo hizo ver con claridad en 1993. Yo lo tengo grabado. Lo he hecho el corte al espacio donde él lo dice. Pero cuando se lo he comentado a algún amigo, se han quedado helados. Eduardo dice, le preguntan por los libros fundacionales. Y él habla de la Pastoral de Hervás, habla del libro de Evidencias Olvidadas, Ideas Fundamentales 1, y el manual del dirigente porque se lo nombran, y él dice, sí, en algún momento, por algunas distorsiones que hubo, fue importante. Después dice, se ha escrito mucho, con mucho amor, es bueno, pero no toca el resto, no toca la esencia del movimiento. Y además dice, y las otras ideas fundamentales, la 2 y la 3, dice él, en el año 93 había 2 ideas fundamentales, es decir que ya se estaba anticipando a las terceras. Era un inspirado real del Espíritu Santo. Y dice, las 2 y la 3, dice, no, esas no. La 1 se hizo en unidad de pensamiento, de voluntad y de acción de lo que persiguen los cursillos. Entonces hoy me pregunto, cuando nos dicen que nos quieren fraternalmente algunos organismos del movimiento, que nos quieren fraternalmente, pero resulta que nos critican por hablar de Eduardo como fundador, que nos critican por hablar de ideas fundacionales. Digo, ¿cuál es la fraternidad? No sé, se los dejo como una consulta. Algunos de ustedes por ahí tienen una respuesta. De las otras cosas que dijo, de las otras dijo que no, o sea, de las ideas fundamentales. Pero dijo algo cuando le preguntaron, ¿y el cursillo de 2 días? Y él dio, como era Eduardo, nada era improvisado y tirado al azar. Dijo, sí, en España se ha hecho una experiencia, pero quitaron acá, sacaron allá, agregaron, como diciendo, hicieron una ensalada, un guiso. No, eso no. Dijo, me pasó, cuenta una anécdota de cuando estuvo en Nueva York, y entonces él dice que por ahí habría que pensarlo mucho. Quiere decir reflexionarlo mucho. Y él da una pista. Dice, si nosotros pudimos llevar el cursillo de peregrinos de 7 días a 3 días y medio, bien se podría ver esa posibilidad de lo que sería el cursillo de 2 días. Bien, tampoco dijo, sí, háganlo o hagámoslo, que no hay ningún problema. Dijo, pensémoslo, reflexionémoslo. Es una tarea de la inteligencia reflexionar. Y además, Eduardo siempre tenía alguna frase que a mí me encanta resaltarla. Esta frase la copia no, él dice la referencia, dice, y además como dice San Juan de la Cruz, el que anda en amores, ni cansa ni se cansa. Andemos en amores. Eduardo no vino a La Plata a mostrarnos un nuevo movimiento ni nuevas ideas, sino que repetía una y otra vez lo que tantas veces ha repetido y que hemos escuchado o leído. No hay novedades grandes, ni tampoco hay cambios a lo que siempre sostuvo.
Cristo, persona, amistad. Al principio les decía las consecuencias del ser infiel para las personas, pero también se puede ser infiel el movimiento y también tiene sus consecuencias. Les voy a pedir disculpas, no se molesten. Es algo que vengo viendo con inocultable preocupación. Recuerden que tengo 69 años, que cuando hice el cursillo tenía 36, o sea que ahora voy a cumplir 33 años de peregrinar por el movimiento. En cada reunión presencial del movimiento aquí en La Plata, no veo jóvenes. Baste con la experiencia de decirles que un día, hace unos cuantos años atrás, presenté 2 jóvenes, una de 20 y otra de 19 años. Eran 2 mujeres. A la jornada de... la que hacemos acá es de metodología, jornada de metodología, que fueron las chicas, yo podía ir, así que fui. Ahí las arruinaron. Les dijeron algo, una imputación personal que hizo que esas chicas no volvieran más al movimiento. No las supimos cuidar. Les decía, el otro día fuimos a un retiro de escuela. Se hace un retiro antes de que empiece el año la escuela, aquí en La Plata. Yo creo que si en todos los que estábamos allí, ¿no? Alguien decía, bueno, levanten la mano los menores de 30. Ninguno. Levanten la mano los menores de 40. Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento de cursillo está como Europa, vieja. Vieja. ¿Qué quiere decir? En Europa no cumplen la tasa de renovación. Por cada muerto, por cada persona que fallece, debería haber 2,1 nacimientos. En Europa no llegan al 1,2. Y si tomas algunos países particularmente, menos todavía. Y eso es lo que nos pasa en nuestro movimiento. Yo miro los staff de los organismos internacionales. Jóvenes, no se rían, no hay uno. No hay uno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la renovación? Parece ser que nos hemos quedado en un movimiento de viejos. ¿No será que el Espíritu Santo nos está diciendo algo? Miren, como ustedes hacen lo que a ustedes se les ocurre, y el fundador desde siempre dijo que este era un movimiento para jóvenes, bueno, hagan lo que quieran, síganlo haciendo. Total, es la vida de ustedes, es el movimiento que ustedes quieren. Eso no es ser fiel. Eso no es ser fiel. Y ahora viene bien la anécdota por la cual les digo que lo vi una sola vez a Eduardo. Antes de venir a La Plata, él vino acá a una localidad cerca de La Plata, cerca de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Y nosotros fuimos, un grupo de la escuela, en un micro, nos fuimos allá a escuchar la charla de él. Fue una sola charla y duró 1 hora más o menos. Cuando nosotros veníamos entrando por el lugar donde era un lugar donde había un salón y había un escenario, había una entrada ancha. Y él venía caminando solo,
Y yo le digo al que venía conmigo, le digo, mirá, ese es Bonín. Entonces apuramos el paso para acercarnos, saludarlo antes de que entrara al lugar donde iba a hacer la charla. Y justo aparecen dos chicos, dos muchachos que tendrían 19, 20 años, y con una cámara y un grabador a hacerle unas preguntas. Entonces, nosotros por respeto los dejamos que hablaran. Y entonces le dicen, bueno, Eduardo, le queremos decir, nosotros somos del movimiento de jornada de vida cristiana. Un movimiento que en La Plata se llamó así, pero bueno, en Argentina se llamó así, en otros lugares se llama de otra manera. Que lo inventaron, entre comillas, dos sacerdotes mexicanos. Como tenían un problema con la juventud, tomaron los rollos de cursillo, adaptaron un poco y hicieron un movimiento de jornada de vida cristiana. Entonces le dicen, Eduardo les dice, dice, qué bien, ¿y qué es eso? Y entonces le dice, bueno, es como cursillo, pero para jóvenes. Y la actitud de Eduardo me gustó. Primero que se puso serio. Nos miró a nosotros, que estábamos al costado de él, los miró a los chicos y le dice, pero cursillo es para jóvenes. Ese era Eduardo. Eso es ser fiel al movimiento. Es tener claro para dónde va este barco. No como decía Séneca, para el que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable. Nosotros no tenemos viento favorable porque vamos para cualquier lado. Y el rumbo es lo fundacional. Y es tan lindo, tan bello, que les digo la verdad, me da bronca muchas veces que tengamos tanto desatino. En lo personal, desde aquel año 1993, yo he intentado ser fiel a su legado, en el movimiento y en mi persona particularmente. No he dejado de leer, de escuchar, de reflexionar todo lo escrito sobre el movimiento. Especialmente me interesaba imbuirme en esa mentalidad que tenía Eduardo, ese espíritu libre, generoso, comprensivo, amplio, siempre amoroso. Eso es lo que Eduardo nos contagiaba. Yo, en mi caso particular, no siempre lo logro. Muchas veces me pregunto por qué tengo tantos prejuicios y me amonesto con la prédica de Eduardo. La vida es bella. Vale la pena vivirla y lo importante son las personas. Felices Pascuas de resurrección para todos y de colores.